Bien, buenas noches, compañeras y compañeros, bienvenidas y bienvenidos. Nuevamente estamos en Estadística 1. El día de hoy iniciamos con la unidad 2. Vamos a ver presentación. eh, Vamos a ir a ver nuestra presentación. Solo quisiera preguntarles si están viendo nuestra página de la presentación. Sí, sí Sí, se ve. Ok, bueno, entonces eso es importante porque luego pasa, ¿verdad? Que uno se está. Vamos a ver entonces, presentación desde el principio. Bien, bueno, ya no estamos en la unidad 2. Vamos a ver, estadística, unidad 2. Estadística descriptiva, comenzando la exploración de datos. Vamos a ver, vamos a tener, para nuestra exploración de datos, vamos a tener que estudiar nuestras medidas de tendencia central y nuestras medidas de dispersión. Aquí yo les traigo dos ejemplos, bueno, dos conceptos muy rápidos. Pueden ustedes seguir reforzando esto con alguna bibliografía. Bien, voy a dar lectura y vamos a seguir avanzando. Las medidas de tendencia central son aquellas que describen lo que es típico en el estudio de datos. Corresponden a los valores que se ubican en la parte central de un conjunto de datos y ayudan a resumir los datos con un solo dato. Las medidas de tendencia central son la media aritmética, la mediana y la moda. Entonces, aquí nos dice que son aquellos que describen lo que es típico en el estudio de datos. En este caso, la media aritmética es un promedio, la mediana es el dato central de nuestra muestra, y la moda sería el dato que más se repite. Ahorita vamos a reforzar esto. En estadística, las medidas de dispersión, también llamadas variabilidad, dispersión o propagación, medidas de variabilidad, medidas de dispersión o propagación o medidas de propagación, es el grado en que una distribución se estira o se comprime. Ejemplos comunes de medidas de dispersión estadísticas son la varianza, la desviación estándar y el rango intercuartil. Vamos a ver de qué trata todo esto. Bien, bueno, vamos a empezar con las medidas de tendencia central. Repito, las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor un conjunto de valores. También representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de datos. Esta sería la mediana. Y las medidas de tendencia central más utilizadas son la media, la moda y la mediana. Aquí estamos repitiendo un poco. También la podemos encontrar como MTC, medidas de tendencia central, o las 3 M's, que serían la media, la moda y la mediana. En este caso, la media será la suma de datos dividido entre la cantidad de los mismos. Es lo que también llamamos media aritmética o el promedio de los datos, como las calificaciones, sería el dato más común y más cercano, ¿verdad? La moda es el dato que más se repite, ya lo había dicho, y si son dos datos los que más se repiten, se va a llamar bimodal. Si son 3 o más, se llamará trimodal o multimoda. Bien, mediana es el dato central. Si son dos, se saca la media de estos. Vamos a ver de qué va cada uno de estos ejercicios. Bien, vamos a empezar con la media aritmética o promedio. Es el valor entonces obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos. Vamos a expresarlo con esta fórmula. En este caso, la X con la raya arriba es la media aritmética y esto va a ser igual a la sumatoria, este signo es la sumatoria de las X, o sea, la sumatoria de todos los datos entre N, que sería el número de datos. Entonces, ya sabemos que la media es la sumatoria de las X entre el número de datos.
Vamos a ver un ejercicio. Bien, ya está resuelto, lo voy a ir mencionando. En este caso, queremos saber el promedio de las edades de nuestras compañeras y compañeros. En este caso, tenemos 5 datos o 5 edades. Tenemos 15, 16, 14, 17 y 15. La suma de estas edades, la suma de 15 más 16 más 14 más 17 más 15, nos va a dar 77. Aquí en rojo ya se les puse. Y este 77 dividido entre 5 nos va a dar 15.4 años. Esta sería la solución o la resolución de nuestra media, ¿verdad? Si aplicamos este principio, ¿verdad? De sumar nuestros datos y dividirlos entre el número de datos. 15.4. Tenemos otro ejercicio. Le preguntamos a un grupo de amigos cuántos hermanos tienen. Aquí le preguntamos a 13, ¿verdad? A 13 personas. No, le preguntamos a 9 personas. Tenemos 9 datos. Aquí tenemos que el primer amigo tiene 3 hermanos, el segundo amigo tiene un hermano, el tercer amigo tiene un hermano, el cuarto amigo no tiene hermanos, entonces es 0. Se contempla dentro de nuestra muestra porque vamos a sacar la media. El quinto tiene 2, el sexto tiene 2, séptimo tiene 1, octavo tiene 3 y finalmente nuestro amigo 9 tiene 0 hermanos. Aquí ya tenemos la resolución, sumamos cada uno de estos datos en el orden que están. La suma es 13 y lo vamos a dividir entre 9. De esta forma, determinamos que tenemos 1.4 hermanos. Esta es, pues, bueno, es la resolución aritmética de la media. Habría que netear aquí porque no podemos tener 1.4 hermanos, ¿verdad? Aquí tendríamos que tener, quizá el promedio, pues sería un hermano en todo caso. Pero bueno, aquí nuestra resolución, si ponemos 1.4 hermanos, es correcto. Bien, continúo. Vamos a ver lo que es la media. Vamos aquí, la mediana, perdón. La mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando están ordenados. El símbolo que se le da a la mediana va a ser ME, que es la mediana. Cuando tenemos números impares, cuando vamos a tener datos impares, vamos a ordenarlos y seleccionar el del centro. Cuando el número de datos es par, vamos a ordenar y hallar los dos datos centrales. De esta forma vamos a determinar nuestra mediana. Vamos a ver el ejercicio. El ejercicio de mediana, tenemos el siguiente grupo de datos, digamos que son edades. Tenemos un dato que es 15, 2, aquí tenemos 2, 17, 14, 15 y 16. Nuevamente tenemos 5 datos. Vamos a ordenarlos de menor a mayor, 14, 15, 15, 16 y 17. Como es una muestra muy pequeña, esta sería nuestra muestra ya ordenada muy pequeña, a simple vista nosotros podemos identificar cuál es el dato que se encuentra al centro. En este caso, del lado izquierdo, tenemos 14 y 15, que son 2 datos. Del lado derecho tenemos 16 y 17, que son 2 datos. Podemos identificar fácilmente que mi mediana es 15. Es el dato central de nuestra muestra ordenada. Entonces, esta sería nuestra resolución. Así calculamos la mediana. Es el dato central. Bien, vamos a ver. Recordemos, en nuestro concepto decíamos que cuando tenemos un dato impar en nuestro ejercicio, teníamos que eran 5, ¿verdad? Los datos. Teníamos 5, es un dato impar. Ahora, nuestro siguiente ejercicio, no tenemos un dato impar,
tenemos 6 datos que seguimos con las edades. En este caso, tenemos 13, 15, 14, 16, 14 y 15. Ordenamos nuevamente de menor a mayor, 13, 14, 14, 15, 15 y 16. Como podemos ver, como son datos pares, eh, vamos a, vamos a buscar nuestro dato central. En este caso, tenemos 14 y 15. Ya no tenemos un solo dato, tenemos 2 datos en la posición central. Este de 14 y 15 le vamos a sacar la media. Entonces, cuando sacamos la media, ¿qué hacemos? Sumamos, ¿verdad? Sumamos 14 más 15, nos da 29 y son 2 datos, lo vamos a dividir entre 2 y nos va a dar 14.5. Así determinamos nuestra mediana cuando son datos pares. Cuando son datos impares, ubicamos solo el del centro. Cuando son datos pares, tenemos además que sacar la media, ¿verdad? Que ya aprendimos. Entonces aquí lo que hicimos fue sacar la media. Esta es nuestra media para determinar nuestra mediana. Bien, vamos a ver finalmente como nuestras datos, vamos a ver nuestras medidas de tendencia central. Además nos dicen que la moda también es un dato. En este caso de posición vamos a ver qué es la moda. Es el o los valores que más se repiten. Entonces, ejemplo, digamos que seguimos con el ejemplo 1, seguimos con las edades 15, 14, 16, 15, 15 y 17. Ordenamos estos datos de menor a mayor, 14, 15, 15, 15, 16 y 17. Como es una muestra muy pequeña, podemos identificar fácilmente que el dato que más se repite va a ser 15, 15 y 15. Se repite 3 veces en nuestra muestra, eso quiere decir que nuestra moda es 15 en el ejercicio número 1. En el ejercicio 2, vamos a ver, seguimos con nuestras edades. Ahora tenemos edades de 12, 13, 13, 14, 15, 15 y 16. Ya están ordenadas, ya las ordenamos, nos saltamos ese paso, ya las ordenamos y vamos a identificar en esta pequeña muestra cuáles son los datos que más se repiten. Aquí podemos identificar que eh, uno de los que más se repite va a ser el 13, que se repite 2 veces, y otro que más se repite es el 15, ¿verdad? Que se repite 2 veces. Eh, Cuando nosotros en una muestra tenemos 2 datos que se repiten con más frecuencia, de la misma moda, de la misma forma, vamos a determinar que tenemos 2 modas. Cuando tenemos 2 modas, en este caso que es 13 y 15, lo vamos a llamar bimodal. Si nosotros tuviéramos una muestra más grande o se repitieran, eh, en este caso, 3 datos de la misma forma, lo vamos a poder determinar multimodal, si es de 3 o más datos, ¿verdad? Entonces, si nuestra muestra no es bimodal, puede ser multimodal, si es de 3 o más datos que se repiten. Bien, pues este sería principalmente el ejercicio que estamos viendo de manera muy simple, muy sencilla, para aprender fácilmente cómo calcular nuestras medidas de tendencia central, que en este caso es la media. eh, Estamos viendo esto, la media, la moda y la mediana. Bien, además de ver nuestros datos de tendencia central, vamos a ver las medidas de dispersión. Estas medidas de dispersión, vamos a leer su concepto. Para conocer con detalle un conjunto de datos, no basta con conocer las medidas de tendencia central, o sea, la media, la mediana y la moda. Necesitamos conocer también la dispersión que presentan los datos en su distribución.
con el objeto de tener una visión de los mismos, más acorde con la realidad a la hora de describirlos e interpretarlos. Bien, las medidas de dispersión que vamos a estudiar van a ser la varianza, va a ser la desviación estándar y el coeficiente de variación, además el rango. También podemos sumarlo a nuestras medidas de dispersión. Vamos a ver. Concepto de cada una. En el caso de la varianza, es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos con respecto a su media. Entonces, la varianza va a estar en función siempre y con respecto a su media, ¿verdad? La desviación estándar sería nuestra segunda. Hoy en este ya lo leímos. Desviación estándar es una medida de extensión o variabilidad en la estadística descriptiva. Se utiliza para calcular la variación o dispersión en la que los puntos de datos individuales difieren de la media. Bien, vamos a ir, ahorita solo estoy enunciando el concepto, vamos a ir viendo y subiendo nuestro nivel una vez que avancemos en nuestras unidades. Bien, eh, para seguir, vamos a ver, vamos a ver, presentación, que aquí vamos a empezar otra vez. Bien, nos faltaba el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una medida de dispersión que permite el análisis de las desviaciones de los datos con respecto a la media y al mismo tiempo eh, las dispersiones que tienen los datos dispersos entre sí. Parece un trabalenguas, pero si lo entendemos, lo reflexionamos en la práctica, lo vamos a entender muy bien. Bien, por ahora vamos a mencionar nada más los conceptos, van a ver el rango, estudien cada una de estas medidas, tanto las de tendencia central como las de dispersión, para que ir reforzando estos conceptos. Bien, vamos a ver el rango. El rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de una población o muestra estadística. El rango suele ser utilizado para obtener la dispersión total, es decir, si tenemos una muestra con dos observaciones, 10 y 100, el rango será 90. Bien, vamos a ver, vamos a ver por qué. Entonces, nuestro valor máximo es 100, nuestro valor mínimo es 10, la diferencia es 90. Por eso es que podemos calcular fácilmente esta parte. Bien, otra vez, vamos a ver. Perdón, es que estamos aquí. Diapositiva actual. Bien, sigamos. Tablas de frecuencia. Dentro de las técnicas de estadística descriptiva encontramos las tablas de frecuencia, las que nos permiten organizar datos con el fin de mostrar la distribución general de estos y el lugar donde tienden a concentrarse, además de señalar valores de datos poco usuales y extremos. Bueno, aquí les puse eh, una fuente bibliográfica por si quieren checar esta o cualquier otra. Menciono en esta primera sesión de la unidad 2 las tablas de frecuencia, nada más porque van a construir una el próximo jueves, la vamos a hacer juntas vamos a trabajar en construir y entender para qué es una tabla de frecuencia y qué utilidad tiene. Por ahora solo vamos a enunciar el concepto. Además, en esta unidad es necesario que identifiquen ustedes algunos tipos de gráficos. En este caso les puse algunos, como el polígono de frecuencia, la gráfica de frecuencia que utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. Las alturas de los puntos corresponden a las frecuencias de clase. Entonces, bueno, este va a ser un polígono de frecuencia. Como pueden ver, aquí en los nodos vamos a tener estos puntos que corresponden a las frecuencias de clase, ¿verdad? O a las marcas de clase.
Esta va a ser la característica de los polígonos de frecuencia. Otro gráfico frecuente va a ser la ojiva. Es una gráfica lineal que representa frecuencias acumulativas. De la misma forma que la distribución de frecuencias acumulativas, observe que la ojiva utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y que la gráfica comienza con la frontera inferior de la primera clase y termina con la frontera superior de la última clase. Las ojivas son útiles para determinar el número de valores que se encuentran por debajo de un valor específico. Entonces, bueno, parece que parecieran parecidas, pero aquí, por ejemplo, tenemos un punto en nuestra ojiva más bajo o al inicio y un punto al final, a diferencia de nuestro polígono que no tiene estos nodos al final y al inicio, no los contempla y bueno, se utilizan para diferentes ejercicios o ejemplos. Bien, vamos a ver el otro gráfico, es un histograma. Un histograma, seguramente ya los han conocido, los han visto. Es una gráfica de barras donde la escala horizontal representa clases de valores de datos y la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia absoluta o relativa, en tanto que las barras se dibujan de manera adyacente, sin huecos entre sí. Bien, aquí sí tenemos un pequeño hueco, pero a lo que se refiere es que no hay un dato entre cada una de estas, ¿no? Entonces aquí hay gráficas que de hecho no tienen estos espacios y bueno, es característico de los histogramas que no existan esos huecos entre sí. Bien, nuestro último gráfico que les voy a mostrar el día de hoy sería la gráfica de dispersión. Es una gráfica de datos XY, de tal forma que cada valor de un conjunto de datos corresponde a un valor de un segundo conjunto de datos. El patrón de los puntos graficados suele ser útil para determinar si existe alguna relación entre las dos variables. Bien, entonces, bueno, esta puede ser una gráfica también de proyección, en este caso, que nos puede dar un pronóstico de acuerdo a dos ejercicios, puede ser, a dos periodos, en el cual cada uno de estos puntos pueden estar, podemos determinar alguna relación, ¿verdad? Entonces, este sería un ejemplo de un diagrama de dispersión. Em, lo van a ver, a lo mejor ahorita no vamos a hacer más énfasis en estos gráficos, pero para su examen final sí les van a pedir que identifiquen, pues, qué es un gráfico, un histograma, por ejemplo, o una ojiva. Entonces, guárdenlos por ahí, almacénenlos en su disco duro para que más adelante los puedan estudiar. Obviamente, todos estos temas los vamos a repasar y tendrán una guía de contenidos para su examen final. Me adelanto un poco, pero bueno, es información que será útil en su momento. Bien, finalmente tenemos nuestra bibliografía y terminamos nuestra presentación hasta aquí el día de hoy. Pero todavía no acabamos clase, entonces vamos a ver Bien, entonces el día de hoy nos enfocamos en estas medidas de tendencia central y nuestras medidas de dispersión, ¿verdad? Medidas de dispersión, eh, que también las conocemos como varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Bien, voy a ir a su experiencia de aprendizaje en su unidad 2. Esta unidad la vamos a calificar nuevamente con los ejercicios que tienen en su plataforma. Vamos a hacer un ejercicio muy simple. Ahorita les voy a mostrar un poco. El próximo jueves vamos a hacer la práctica, pues, completa. Vamos a ver los datos que tienen que utilizar y vamos a calcular estas medidas de tendencia central y de dispersión para los datos que se nos dan en la experiencia de aprendizaje. Bien, bueno, en su experiencia de aprendizaje, además de darle las indicaciones, como siempre, eh,
cómo hacerlo en una carátula, trabajar en Excel, poner el propósito de la actividad. Bueno, pues les van a dar 2 tablas, en este caso, o una tabla, según como lo quieran ver. Yo digo que son 2 tablas porque son 2 grupos de datos, solo que están pegadas aquí. Entonces, el grupo AC corresponde a agua corriente y el grupo AG a agua de granja. Ahora, le tienen que dar lectura al texto para poder entender un poco. Lo voy a resumir. Em, Estos numeritos que tienen aquí son pesos de jitomates. Esto 134.2, 150.6 son el peso de jitomates en gramos. Cada uno corresponde, pues, a un jitomate, ¿verdad? Es una muestra. Va a depender, aquí les digo que son 2 gráficas porque un grupo, en este caso de jitomates, fue regado con agua corriente y el otro fue regado con agua de granja. Una vez que entendemos el origen de nuestro problema de planteamiento, su actividad les va a pedir que calculen algunas medidas para su análisis e interpretación, como son la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación. Ahorita nos vamos a quedar hasta aquí con estos datos, ¿verdad? Con los datos que tenemos aquí. Además de otros datos que les va a pedir, de otras actividades, también les va a pedir que construyan una tabla de frecuencia. Y en esa tabla de frecuencia, pues tendremos que calcular nuevamente sus medidas de tendencia central y su desviación estándar. Bueno, ahorita aquí me voy a quedar. Voy a ir a Excel para mostrarles brevemente el ejercicio que vamos a concluir la siguiente sesión. Ahorita voy a borrar estos datos. Aquí les voy a, bueno, vamos a borrar estos datos para que no se me, esto no lo puedo ocultar, pero vamos a borrar estos datos para mostrarles un poco la actividad que tenemos que hacer. Bien, la siguiente clase vamos a revisar todo el ejercicio que tienen que ver con estos grupos de agua corriente. Ahorita vamos a avanzar en Excel brevemente. Tenemos 10 minutos para resolver esta parte, suficientes para ver cómo lo vamos a hacer. Vamos a calcular la media. Vamos a trabajar este final de clase nada más con estos datos, con los que yo tengo ahorita. Aquí los voy a marcar en azul. Están marcados en azul ya. Son peso de jitomates que están se regaron con agua corriente. Bien, me pide calcular mi ejercicio las medidas de tendencia central. Lo vamos a hacer en Excel. Para hacer yo en Excel, calcular mi media, voy a poner el signo de igual y voy a escribir la palabra promedio. Promedio. Recuerden que eh, nuestra media aritmética es el promedio, ¿verdad? Entonces, esta sería mi fórmula. Voy a dar clic sobre el texto que acabo de escribir y voy a seleccionar mi muestra de la que yo le quiero calcular la media. Ya que tengo seleccionado, voy a dar Enter. Ahorita yo ya calculé mi media. Estoy aquí. Voy a poner aquí en otro color la media para que la puedan ubicar. Entonces, es 142.62333 sería la media. La calculé con la fórmula que Excel nos da para el manejo de, pues en este caso, de muchos datos. Del mismo modo, para yo calcular mi mediana, voy a poner el signo de igual y le voy a poner mediana, así tal cual. Escribo mediana, la palabra mediana. Voy a dar un clic aquí y me pide seleccionar, pues nuevamente, los datos a los que yo les quiero calcular la mediana, ¿verdad?
¿O qué es la mediana? El dato que estaría al centro de mi muestra, ¿verdad? En este caso, bueno, pues están revueltos, en este caso Excel, de acuerdo pues a su fórmula, ordena e identifica el dato que estaría al centro de mi muestra. Mi tercer dato de medidas de tendencia central es la moda. De la misma forma, voy a escribir yo moda, igual moda, y voy a darle clic, voy a seleccionar mi conjunto de datos, mi muestra, y voy a dar Enter. Ahora yo ya determiné mediante Excel la media, la mediana y la moda. Es importante que, eh, pues brevemente en la introducción, pues expliqué, vimos cómo se calcula para que podamos, pues ahora sí hacerlo de manera más rápida, acelerada. Esto con la finalidad de, pues, mínimamente entender cómo se calcula la media, qué representa la mediana, qué es la moda, y ahora sí, pues mediante nuestras fórmulas poder hacerlo, ¿verdad? En este caso, pues, para entender que- de qué trata. Bien, del mismo modo, hay una fórmula para calcular nuestra varianza, nuestra desviación estándar y nuestro coeficiente de variación. Vamos a calcular estas tres medidas y finalmente vamos a calcular el rango. Bien, para calcular mi varianza, voy a poner el signo de igual, voy a escribir var y donde dice var.s voy a dar clic. Esta sería la que estoy buscando. Voy a seleccionar nuevamente mi grupo de datos y voy a dar Enter. Este dato, 18.86, 39.195, sería mi varianza. Del mismo modo, oh, a ver qué pasó. Para mi desviación estándar, voy a poner mi fórmula. Mi desviación estándar es el signo de igual. Escribo desviación. Aquí me dice desviación estándar, abreviado, punto M. Esta sería la que requiero. Nuevamente, el ejercicio me pide, la fórmula me pide que seleccione mis datos, mi muestra, mi universo. Y bien, ahora yo ya calculé mi varianza y mi desviación estándar. Aquí yo ya tenía pues la fórmula para calcular el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es distinto. No tenemos una fórmula en Excel, me- pero tenemos ya los cálculos o los datos que vamos a usar. El coeficiente de variación va a ser la división entre mi desviación estándar, entre mi media, entre estos dos datos. Entonces, aquí va a ser muy fácil porque yo ya calculé mi desviación estándar, la voy a dividir, en este caso le pongo la diagonal, entre mi media que ya calculé anteriormente, voy a dar Enter, y este sería mi coeficiente de variación, ¿sí? Ahorita, bueno, aquí está dado en decimales, mi coeficiente de variación pues es porcentual. Para yo expresarlo de manera porcentual, voy a multiplicar por 100. Aquí lo que hago, estoy aquí en este espacio, aquí lo voy a volver a poner en azul para que me identifiquen dónde estoy. 3.5, esta cantidad, si lo ven aquí en su fórmula que está en la parte superior, eh, esto 0.03045.267 se multiplicó por 100 y el resultado está expresado ahora en esta expresión, que es 3.5. A ver, ya me, vamos a, vamos a ver, es que tengo un mouse muy sensible y cada vez que me muevo, vamos a ponerle así, regresamos a medida. Bien, entonces, de acuerdo a las fórmulas que les acabo de mostrar,
ya podemos ver, calcular la media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. El último dato, que es el rango, su actividad no se los pide, pero vamos a ver rápidamente. Recordemos que el rango va a ser esta muestra que tenemos aquí. Vamos a identificar el dato máximo. Aquí tengo un cuadrante aquí en esta parte, grupo AC, donde voy a calcular el máximo. Vamos a ver, eh, tenemos una fórmula en Excel que nos puede dar el máximo. Si yo escribo MAX, esa sería la fórmula de máximo. Vamos a darle clic y vamos a ver, en este caso voy a seleccionar esta muestra, a ver si me da mi valor máximo. Es 150.6, ese sería nuestro valor máximo. Ahora nuestro valor mínimo sería el signo de igual. Escribo min, M-I-N, doy clic y selecciono mi muestra. Aquí, bueno, ya tenía la fórmula. Ya tengo el máximo, el valor máximo de mi muestra, el valor mínimo, y lo único que requiero hacer es sacar una resta o hacer una diferencia, ¿verdad? Entonces mi rango es 16.4. Aquí, bueno, ya lo tenía yo con fórmula. Entonces lo que yo escriba en el resultado que obtenga yo aquí en rango, se va a pasar automáticamente aquí, ¿verdad? Es 16.4. Bien, bueno, este es un camino para determinar sus medidas de tendencia central y de dispersión mediante fórmula. Ahorita trabajamos con estos datos que tomamos de su experiencia de aprendizaje de la unidad 2. Van a repetir esto, pues esta actividad la van a hacer para su práctica. eh, y bien, bueno, estos datos que estaban aquí eran parte del ejercicio, ¿verdad? Bien, pues con esto vamos a terminar nuestra sesión. La siguiente clase vamos a construir esta tabla de frecuencia. Aquí ya la tengo calculada, ya tenemos así los datos ordenados, los vamos a revisar, vamos a ver cómo construimos esta frecuencia absoluta acumulada, esta frecuencia absoluta, nuestra frecuencia relativa, dato porcentual, y bien, y vamos a calcular la varianza para estos tipos de tablas de frecuencia. Eh, es importante que la siguiente sesión pues no falten, que sigamos la secuencia de nuestra clase para que podamos concluir con esta unidad. Ahorita vimos pues lo que son las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión principalmente. Utilizamos los datos de su práctica para que se vayan familiarizando con esta información, que la tienen en su plataforma. Para los datos de agua de granja de su grupo AG, van a hacer lo mismo, van a determinar la media, la mediana, la mora, van a hacer sus medidas de dispersión. Bueno, aquí sería bueno que hicieran también su práctica con obtener el rango, pero la siguiente sesión vamos a fabricar nuestras tablas de frecuencia. Es muy fácil, es muy simple, solo lleva un procedimiento, lo vamos a hacer juntos, juntas. Además, compañeras y compañeros, eh, para la siguiente unidad y para finalizar esta, van a descargar una aplicación que se llama Minitab, ¿sí? Este Minitab es un software especializado para estadística. A través de este Minitab, de este software, aquí por aquí lo dejé, ok. Van a descargar una versión de prueba que es gratis por 30 días de Minitab, lo van a instalar en su computadora y con este software vamos a calcular, nosotros vamos a fabricar, nos va a ayudar a fabricar, además de poder hacerlo en Excel, vamos a poder calcular tablas de frecuencia, vamos a poder determinar
medidas de tendencia central, medidas de dispersión, vamos a poder graficar, pero bueno, vamos paso a paso. Ahorita es importante que conozcan la teoría, los conceptos, vean en Excel cómo podemos fabricar estas medidas, cómo podemos calcularlas. El siguiente paso, pues, va a ser determinar nuestras tablas de frecuencia y al mismo paso vamos a ir trabajando con Minitab y vamos a ir obteniendo algunos datos que nos da Minitab y estos datos nos van a ayudar para la interpretación de la información. Entonces, ahorita estamos como hasta aquí. El día de hoy nos quedamos aquí en nuestra sesión. Vamos a seguir avanzando. Traten de registrarse en la página de Minitab y de descargar su versión de prueba gratis. Entonces, si ponen minitab.com es el sitio y no hay mayor dificultad. Bien, con esto terminaríamos nuestra sesión, ahora sí, en tiempo. La vez pasada nuestra sesión duró como 1 hora 40 minutos, entonces trataré de ser un poco más breve hoy. Eh, Reforzaremos con nuestra clase del jueves y procuraremos terminar lo que empezamos para que su actividad les sea más fácil y puedan seguir avanzando y bueno, teniendo buenos créditos en su actividad. Bien, si hay algún comentario, alguna pregunta, hoy es el momento. Wendy, te escuchamos. Buenas noches a todos, profesor. Una pregunta, ¿este archivo de Excel también no lo va a compartir como el de la vez pasada o no? No, si quieres, sí sí, es de ustedes, se los comparto. Por favor, profesor, muchas gracias. Mañana lo tendrían, bueno, si me da la vida hoy muy noche, pero en cuanto se procese el video y ya lo suba yo al foro de dudas, aprovecho para también compartirles el archivo de Excel. Sí, está bien, no hay ningún problema, se los comparto, pueden usarlo, de hecho, para su actividad, o ustedes darle su estilo. La intención es que, bueno, puedan ustedes practicarlo y qué mejor si tienen un ejemplo, ¿no? Muy Sí, amable, Wendy. profesor, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Sergio, te escuchamos. Sí, también era lo mismo que la compañera ahorita comentó, pero aparte nos va a compartir también la parte teórica de sus diapositivas que presentó. Sí, sí, si creen necesario necesitarlas, se las comparto vía Drive para que puedan ustedes revisarlas con gusto, sin ningún problema. Bueno, ahí solo agregaría Sergio. La verdad es que es un resumen. La presentación, pues bueno, les puede servir. Es un resumen. Si pueden ustedes investigar un poco más, qué mejor sería. Pero bueno, con todo gusto, también la presentación se las puedo facilitar. No hay ningún problema. Por eso, Sergio. Ok, gracias, profesor. Bien, si no tienen algún otro comentario o duda, seguimos en comunicación. Hay el diagnóstico. eh, si alguien falta de rellenar el diagnóstico, pues todavía estamos en tiempo. Son como 10 reactivos. No les quita mucho tiempo. Les encargo, por favor, si tienen todavía pendiente. Si conocen a alguien que no lo haya rellenado, también por ahí recuérdenle de sus compañeras o compañeros. Y bueno, y los veo el jueves sin falta, misma hora, mismo enlace para seguir avanzando en nuestra actividad y puedan concluir en tiempo en la unidad 2 y no acumulen actividades. Gracias, las veo el jueves y los veo el jueves. Ok, gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches.